Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirme estar nuevamente con ustedes. Este programa lo estoy grabando en mi propio pueblo llamado Chiltepec, en estos días que, como yo anuncié, tengo de vacaciones, días de descanso, de convivencia con mi pueblo y de compartir con mi propia familia. Y en esta ocasión me hace favor de acompañarme el párroco de este lugar, el padre Eladio Jardón Fajardo. Padre Eladio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Oye, padre Eladio, ¿tú de dónde eres originario? Soy originario de Calimaya, cercano a la ciudad de Toluca. De Toluca. ¿Y cuántos años tienes ya de sacerdote? Ya acabo de cumplir 30 años ya de sacerdote. Felicidades, felicidades. Yo el día de mañana, Dios mediante, si Dios presta vida, cumpliré 52. Me encomiendo a sus oraciones. Lo celebraré aquí con mi pueblo, en una de las rancherías más pequeñas que hay, La Laguna. Ahí tendremos la celebración y convivencia ahí con la comunidad. ¿Tú eres párroco aquí de mi pueblo, en Chiltepec, desde hace cuántos años? Hace 10 años, fue a partir de octubre de 2004. ¿Y cómo te trata mi gente? Muy contentos, muy bien. ¿No tienes ganas ya de irte? No, estamos contentos, sí, desde luego. Desde luego, claro, dispuestos para cuando lo determine el cambio, señor obispo, ¿verdad? Pero estamos contentos, muy contentos. Qué bien. Mi pueblo antes, Chiltepec, antes pertenecía a la diócesis de Toluca. ¿Hace cuántos años se hizo la nueva diócesis de Tenancingo? Se hizo hace 5 años, en el enero de 2010. Es cierto. Y entonces ahora mi pueblo pertenece ya a la diócesis de Tenancingo. ¿Cómo cuántos habitantes tiene la diócesis de Tenancingo, padre Eladio? Entendía que eran menos de medio millón. Sí, sí, Unos 400,000 aproximadamente. Sí, aproximadamente, sí. Estos son el número que se tiene de lo que abarca la diócesis de Tenancingo, la nueva diócesis. La mayoría de la gente de esta diócesis de Tenancingo y por tanto de mi pueblo, ¿en qué desarrollan su trabajo? ¿Qué actividades tienen sobre todo? La mayoría se dedica al campo y muchas personas ya se dedican a los invernaderos y también algunos ya en pequeñas empresas. ¿Hay mucha migración de aquí a Estados Unidos? Sí, hay un buen porcentaje de personas que emigran a los Estados Unidos buscando tal vez una mejor forma de vida y de su forma de sostenerse. Aquí en mi pueblo, nuestra parroquia, ¿cuántas comunidades tiene? Tiene actualmente 11 comunidades. Fíjense qué diferencia. Nosotros tenemos aquí en la diócesis de San Cristóbal parroquias como Palenque, que tiene 140 comunidades. Simojovel tiene 90 comunidades. Yajalón tiene 70, 80 comunidades. Nuestras parroquias son enormes. La diócesis de Tenancingo no es demasiado grande en territorio y en población menos de 500,000. Nuestra diócesis de San Cristóbal tiene 2 millones, un poquito más. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí en la diócesis de Tenancingo? Diocesanos somos 47 y ya con los religiosos somos como 67 sacerdotes. 67. Cuando yo llegué a San Cristóbal había 66 sacerdotes para 2 millones de habitantes. En la actualidad, gracias a Dios, han ido aumentando, son 67. Y por cierto, ayer ya empezó el curso en el seminario. Hoy van a estar ya llegando los alumnos. Durante esta semana, los alumnos de filosofía ya están en clases. Los alumnos de teología, que son los que llegan aquí a San Cristóbal, van a tener esta semana de programación, de aseos, de algunas pláticas psicológicas, y después la semana próxima tendrán sus ejercicios espirituales para empezar oficialmente el curso en el 7 de septiembre. Y aquí en el seminario ahorita de la diócesis de Tenancingo, ¿a dónde manda sus alumnos? Los mandan a preparar al seminario diocesano de Toluca, donde se inscriben y ahí siguen ya esa formación. Me decían que tenían interés de tener pronto el seminario menor aquí. ¿Va ese proceso o todavía no? Sí, ya está el proceso y posiblemente ya el próximo año, en 2016, ya se pueda formar la parte del seminario menor. Qué bueno. Nuestra parroquia tiene 8 sacerdotes y un servidor como obispo,
¿Y cuántos seminaristas hay actualmente de nuestra parroquia en el seminario? En este momento hay 3 jóvenes que han iniciado su formación en el seminario. Esperemos que Dios les conceda este llamado y lleguen a ser sacerdotes. Claro que sí, le pedimos mucho esto al Señor. Bien, ya hemos hablado un poco aquí también de mi pueblo de Chiltepec, podríamos decir muchas más cosas, pero en atención a nuestro programa, pues vamos a suspender ese momento de conocer más mi realidad, mi pueblo, de donde soy originario. Recuerden que este programa tiene como fin facilitar más la comunicación entre un servidor y ustedes, con la oportunidad de que ustedes puedan plantear preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias sobre cualquier tema religioso. Recuerden que este programa no es para mandar peticiones de oración, para eso tenemos el programa de los domingos en Encuentros con la Fe de 8:30 de la mañana a 9, que también se transmite por la WM de San Cristóbal y por Radio Tepeyac. Pero obviamente si nos mandan peticiones de oración no las desechamos, pero este programa de por sí está dedicado más bien a hacer preguntas. Recuerden que pueden enviar sus preguntas al celular con mensajes de texto clave 967-101-2955 967-101-2955 o al teléfono aquí en la cabina 674-0623 en nuestra emisora, o también mandar sus preguntas o mensajes al correo electrónico radiotepeyac, todo pegadito, radiotepeyac@live.com.mx, también al chat de nuestra emisora www.radiotepeyac.com. Recuerden que este programa se transmite simultáneamente por las emisoras católicas, tanto la de Comitán como la de Trinitaria, y pueden mandar también allá sus mensajes al teléfono de la emisora católica de Comitán 963-634-1062 y la emisora católica de Santísima Trinidad en la Trinitaria 963-154-7780. Continuamos con este programa con el canto ya habitual que queremos que inspire en la palabra de Dios nuestra vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Queremos que en este programa y siempre la palabra de Dios sea la que nos guíe. Vamos a escuchar por eso un texto de Efesios capítulo 4, versículo 30 hasta el capítulo 5, versículo 2. Si tienen su Biblia por ahí pueden ver el texto. Efesios capítulo 4, versículo 30 en adelante, hasta el capítulo 5, versículo 2, que dice: No le causes tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos, y perdónense los unos a los otros, como Dios los perdonará por medio de Cristo. Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que esta palabra de Dios pues nos guíe siempre, y hay cosas muy concretas que nos dice hoy San Pablo: destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Por lo contrario, dice: sean buenos y comprensivos, perdónense unos a otros como Dios los perdonó. Ojalá que esta palabra de Dios siempre nos guíe en nuestra vida.
Inspirados pues por la palabra de Dios, vamos a tratar de ir respondiendo a las preguntas que ustedes hicieron favor de enviarme hace 8 días. Recuerden que, aunque sea un programa pregrabado, es importante que ustedes envíen sus preguntas para que con tiempo yo pueda pensar las respuestas adecuadas para ustedes. No les extrañe que cuando estamos en vivo, leemos las preguntas de ustedes. Ahora, como no es en vivo, no les extrañe de que no leemos las preguntas que vayan enviándolas, pero es importante que nos las envíen oportunamente. La primera pregunta de hace 8 días decía: ¿qué puedo hacer para entrar más en mi fe? Yo sé qué es lo que quiere Jesús, y aunque entiendo su palabra, no sé qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer para entrar más en mi fe? Tu padre Eladio, ¿qué le responderías a esta persona? Desde luego acercarse más a los sacramentos, sobre todo la reconciliación, la Eucaristía, y saber aprovechar los momentos que haya de catequesis o de cursos para aprender más, instruirse más, y eso va ayudando más a saber qué hacer para que nuestra fe crezca y se fortalezca. Desde luego también nos invita a ser caritativos, de esa manera también crecer en la fe, en las obras de caridad y de ayuda a los más necesitados. Sí, es lo que dice Jesús exactamente, Padre Eladio. Él dice, cuando le preguntan cuál es lo más importante, y dice: ama a Dios con todo tu corazón, y luego ama a tu prójimo. Por tanto, como tú decías muy bien, pues acercarse a los sacramentos, estar cerca de Dios, escuchar su santa palabra, ir a los cursos, a la catequesis. Eso es bien importante. Lo primerito es eso: amar a Dios, darle a Dios el lugar más importante. Pero después, como tú decías muy bien, amar al prójimo. Porque si alguien va mucho a la iglesia y nada hace por los demás, pues su religión es incompleta. No es la religión como Jesucristo nos la enseñó. Y luego también acercarse al prójimo, a los pobres, a los enfermos, a los ancianos. Es la manera de poder centrar más la fe, entrar más en la fe. Pero esta persona dice que yo sé lo que quiere Jesús y entiendo su palabra, pero no sé qué puedo hacer. Mira, el Padre ya te lo decía también: hagamos oración. Pídele al Señor, como aquellas personas: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, aumenta la fe. La fe es un don, un regalo, una gracia que Dios nos concede, y necesitamos pedirle que nos la fortalezca. Tú aquí en la parroquia, Padre Eladio, ¿qué es lo que haces ordinariamente para ayudar a la gente a que viva más su fe, como párroco? Desde luego les invitamos así que se acerquen a los sacramentos, pero también en la catequesis que se van dando. Por ejemplo, ahora empezamos con la catequesis de niños y ya después se le va dando la catequesis a los papás. Hay diferentes grupos de apostolado que también ahí se les da la instrucción y se les va preparando para que vayan conociendo más lo que Dios les va pidiendo. Y eso es muy interesante cómo se van acercando, van participando. Y desde luego también, cuando las personas quieren consultar de una manera más personal, se da la dirección espiritual para que tengan una mayor orientación ya en sus propias necesidades. Oye, por ejemplo, aquí en mi pueblo y en otros alrededores hay la costumbre de la adoración nocturna. ¿En qué consiste eso? La adoración nocturna es un apostolado en que se expone el Santísimo en la noche. A partir ya de las 9 de la noche se expone el Santísimo. De 9 a 10 vienen a adorarlo especialmente las honorarias, los tarcisios, las cinecitas, y a partir ya de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana vienen los adoradores en diferentes turnos. Es decir, toda la noche hay oración ante el Santísimo. Y esto en la noche es de varones, y en la tarde-noche ya con niños y con mujeres, ¿verdad? Sí, sí. Esto es cada mes. ¿Se comprometen ellos a asistir periódicamente a esta adoración nocturna? Sí, desde luego se va invitando a las personas a que participen en esta hora que les toca, ya sea al inicio o durante el recorrido de la noche, pero normalmente sí participan las personas, llegan y se van a la junta de turno que se hace antes de la adoración nocturna para distribuirles sus horarios y van participando. Y hay algunos que no pertenecen, pero sí hacen sus visitas en los primeros momentos o a la medianoche.
Sí, esta es una forma, pero hay muchas otras para centrar más nuestra fe. Esperamos que con esto hayamos dado respuesta a quien nos mandó ese mensaje. Bien, pasamos ahora a la segunda pregunta que nos mandó Juan de la comunidad de los Alcanfores, que dice: soñé que andaba empujando una piedra muy grande encima de una montaña. ¿Qué significa? Padre Eladio, aquí nos preguntan con frecuencia sobre los sueños. ¿Tú algún sueño que te acuerdes o sueñas con frecuencia o casi no sueñas o se te olvidan tus sueños? Algunos pues sí los olvido, pero sí recuerdo algunos sueños. Por ejemplo, todavía he soñado cuando he tenido los exámenes, cuando era seminarista, un poquito la apuración de que ya va a ser el momento del examen y que podría reprobar el examen, y en esos momentos despierto. Por una parte me da gusto decir, qué bueno, qué bonita vida en el seminario, y recuerdo decir, no, pues ya pasé los exámenes, ya me ordené sacerdote, y ya llevo tiempo, pero al momento recuerdo la vida del seminario y me siento muy contento. Yo me acuerdo, por cierto, ahorita que hablo del seminario, el padre Eladio era el único alumno en cuarto de teología que teníamos en el seminario. Los grupos normalmente 5, 7, 8, 10, etcétera. Pero hubo una vez que era el único alumno, y te acuerdas que una vez estabas en clase, ¿y qué pasó, padre? En una de las clases, uno de los maestros, uno de los padres, llegó y me estaba dando clase, pero como era la última clase, llegué a bostezar, y él no le gustó mucho y decía que yo me dormía en su clase. Y cuando salió dijo que yo me dormía en su clase. Pero lo más curioso fue lo siguiente, que en alguna ocasión se durmieron maestro y alumno. El padre Eladio se durmió porque el profesor era medio aburrido en su tono de voz, y se durmió también el maestro. Era una anécdota clásica. Pero volviendo a lo que pregunta Juan de los Alcanfores, ¿qué podrá significar que andaba empujando una piedra muy grande encima de una montaña? ¿A ti qué te sugiere eso, padre Eladio? Desde luego, en los sueños pues se va reflejando lo que uno ha vivido en el día o en los días pasados, pero en general no hay que preocuparse por los sueños. Simplemente pues ver cómo estamos, que todo está bien, nuestra familia, las personas, su trabajo y todo, y ver que si todo va bien, no preocuparse mayormente por lo que uno haya soñado. Sí, esto es verdad. Recuerden que los sueños reflejan pues muchas cosas de las que hemos vivido. Yo, por ejemplo, anoche soñé que yo estaba mandando estos programas por internet allá a San Cristóbal para que Claudia, que nos ayuda a armar todo el programa, pues los pudiera recibir bien, y no se iban, estaban muy pesados. Entonces eso ya me estaba haciendo la noche un poco pesada en mi sueño, pero afortunadamente desperté y vi que era un sueño. ¿Qué le podrá significar a Juan esto de que soñaba que andaba empujando una piedra muy grande encima de una montaña? Yo podría pensar, Juan, que a lo mejor pues algunos problemas que estés viviendo en la comunidad o algunos problemas en la familia que se te hagan como una piedra muy pesada, que a veces la vida es pesada, es dura y es difícil. Y a veces los sueños, efectivamente, como dice el padre Eladio, reflejan lo que vivimos en existencia. Hay gentes que sueñan cosas preciosas, que están con Dios, que hablando con la Virgen, con los santos, que están en misa. Algunas personas se imaginan que están vestidos o vestidas de religiosos, de religiosas. Recuerdo un caso que tuvimos allá de Bachajón, de alguien que se soñaba él celebrando misa y que tenía el alba. En fin, los sueños reflejan muchas cosas, pero a veces es al contrario. Refleja uno pesadillas terribles, sea que está uno próximo a exámenes, sea que tiene uno problemas o que se murió algún ser querido. Entonces hay que saber interpretar. Tú, Juan, encomiéndate a Dios y dile que si hay problemas en la vida, nos ayude a resolverlos, a afrontarlos con corazón grande y ánimo. Y no te sientas solo. Dios está contigo, Dios te acompaña. En la vida hay problemas que parecen una piedra muy grande, en una montaña que parece aplastarnos. Hay problemas muy graves y muy delicados, pero más fuerte que nuestros sueños o nuestros miedos y temores es el amor y el poder de Dios. Confía en el Señor. A mí me ayuda mucho en la noche o en la mañana encomendarme a mi ángel de mi guarda para que Él me ayude, me proteja y me ayude.
encomendarme a la Virgen y a los santos, y eso nos da paz, nos da mucha tranquilidad. Ánimo, Juan, no tengas mayor miedo, pedimos por ti y tú también reza mucho por nosotros. Vamos ahora a dos preguntas que tienen que ver con la comunión. La primera, la comunión eucarística en la Santa Misa, desde luego fuera de la misa. La primera dice, ¿es necesario arrodillarse cuando terminamos de comulgar? Ustedes ven que algunas personas acostumbran a hacerlo. Padre Eladio, ¿tú qué le dirías a quien nos mandó esta pregunta, si es necesario arrodillarse cuando terminamos de comulgar? Terminar de comulgar es un momento para orar, y lo ideal es, terminar de comulgar, ir a la banca donde uno estaba, y ahí sí se puede uno arrodillar y poder orar ante este momento que uno ha recibido a Jesús sacramentado. Sí, yo solamente les recomendaría el que no se arrodillen ahí de inmediato donde están recibiendo la comunión, porque algunas personas reciben la comunión y ahí a un ladito se arrodillan y eso ya dificulta que otras personas se puedan acercar. Pero si alguien quiere arrodillarse, claro que sí, porque como dice el Padre Eladio, es un momento de intimidad con el Señor, de platicar con Él, de hablarle, está en tu corazón. Nosotros como sacerdotes a veces no nos podemos dar este lujo de tener un tiempo porque estamos inmediatamente dando el servicio de distribuir la comunión. Pero yo procuro una vez que comulgo guardar un momentito de silencio, de oración personal para platicar con el Señor lo más importante. Y después de que terminamos de dar la comunión, la liturgia sugiere que pueda haber un momento de oración. Ese momento de oración para platicar con el Señor de lo que le queremos decir con toda la confianza, puesto que Él está en ti. Pero dice que si hay que arrodillarse, no es obligatorio hacerlo. Lo pueden hacer, como decía el Padre, en su lugar donde están ustedes en ese momento. Y otra pregunta que tiene que ver también con la comunión es la siguiente. Alguien preguntó, ¿puede comulgar un niño con síndrome de Down? ¿Qué le diríamos, Padre Eladio? Desde luego hay algunos niños que sí tienen este síndrome, pero sí tienen una cierta capacidad que los ayuda a distinguir lo que es la Eucaristía. Yo creo que ellos, a los que sí distinguen y que de alguna manera se les puede explicar, yo creo que sí se les puede dar la comunión. Tal vez a los que están un poco más limitados y que no distinguen, tal vez no es necesario que se les llegue a dar la comunión. Pero no se sentirían muy tristes, o los niños o los papás, de que no se les pueda dar la comunión a quienes están más discapacitados. Desde luego, yo creo que se les explicaría a su familia, o si se ve que sí hay alguna posibilidad de que se les pueda dar, sería preparándolos oportunamente. Sí, lo importante es que sepan ellos distinguir, como decía el Padre Eladio, que es la Eucaristía y que no es una galleta común y corriente, no es otro alimento que no tenga que ver nada. Porque también nos ha pasado que en algunos, si no se les explica bien o si no tienen cierta capacidad, se les pone la hostia en la boca y luego ellos la escupen, la tiran. Entonces, por respeto a la Eucaristía no se les puede dar. Me pasó hace muy pocos días en una comunidad en la diócesis de San Cristóbal, en Ocosingo, que dimos la confirmación a una persona con estas características, pero sí se la había preparado y se veía que bien. Incluso fue a comulgar, abrió la boca, pero después se metió la mano como para querer tirar y la madrina de inmediato acudió. Pues hay que ver por respeto a la Eucaristía. No es menosprecio a los niños, al contrario. Que alguien diga es que para que reciban la comunión y así el Señor los pueda curar. No, acerquémonos al Señor, que ellos toquen el sagrario, que ellos hagan oración, llevémoslos a la iglesia, porque ellos no son responsables. Y hay también distintos grados del problema. Hay algunos que son bastante agudos sus problemas y obviamente no se les podría acercar a la comunión. Entonces depende, como decía muy bien el Padre Eladio, qué tanta capacidad tengan para distinguir la importancia de este sacramento. Y algunos sí son capaces. Allá en la Catedral de San Cristóbal van algunos que tienen un poco este problema, pero van y con mucha devoción reciben y todo muy bien y tienen este problema. Entonces sí van y reciben la Eucaristía, pero hay que fijarse mucho que sean capaces. Repito, yo conozco casos de personas que sí la reciben, tienen conciencia, aunque tengan este problema, pero tienen cierta conciencia de lo que es y la importancia que le dan, pero siempre está la familia al pendiente, para que no vayan a hacer alguna cosa. Dicen, ya acércate, vámonos,
vente para acá, sí están acompañándoles para que no les dejen totalmente solos. La Eucaristía es el mejor alimento, es la mejor fuerza, pero no es el único modo de estar cerca del Señor. Hay otra pregunta que enviaron también sobre la comunión, la enviaron hace 8 días, que dice así: ¿se puede hacer la comunión a los 13 años? Es decir, la primera comunión, no que vaya a comulgar, no, ¿se puede hacer la primera comunión a los 13 años? ¿Qué le dirías, Padre Eladio? Desde luego que sí, es una edad muy oportuna, pero normalmente, por ejemplo, aquí en la parroquia, muchos lo hacen a los 8 años, 8 o 9 años, aunque hay algunos casos que todavía a más temprana edad quieren hacer su primera comunión. Sí, en la diócesis de San Cristóbal se está insistiendo que sea entre 8 y 9 años, pero hay algunos casos que los niños demuestran mayor madurez, mayor conocimiento, se les ha preparado y puede ser un poquito antes. Pero si esta persona pregunta si puede hacer la primera comunión a los 13 años, claro que sí. En la diócesis de San Cristóbal y en todo Chiapas y en muchas otras partes, las confirmaciones se hacen a partir de los 14 años. Entonces, por eso la pregunta de la persona dice, si va a hacer su confirmación a los 14 años, ¿podría hacer su primera comunión a los 13 años? Claro que sí. Aquí en la diócesis de Tenancingo, la confirmación, ¿a qué edad se recibe, Padre Eladio? Se pide que sea a partir de los 10 años, ya pueda hacer su sacramento de la confirmación, desde luego con la preparación adecuada, para que el niño pues conozca qué sacramento está recibiendo y cuáles son los frutos que él tiene que dar en este sacramento que él recibe. Sí, entre nosotros es a partir de los 14 años y nos parece una edad también muy adecuada para que ya comprendan mejor el sacramento que van a recibir y que es una confirmación, una renovación del sacramento del bautismo. Hay otra pregunta de esos 8 días que decía así: ¿será pecado que me guste tener imágenes de Jesús y que sienta algo muy bonito en mi oración y que al niño Jesús me dé por besarlo y platicar con él? Cuando una persona nos pregunta así, Padre Eladio, ¿qué le respondemos? No, desde luego que no es ningún pecado, al contrario, las imágenes nos ayudan a orar y si hacemos un signo de expresar nuestra fe, como el besar la imagen, pues no tiene nada de malo, son formas de expresar nuestra fe, nuestra devoción a la imagen, ya sea de Cristo, de la Virgen María o de los santos. Eso ayuda mucho para, pues de una manera más clara, expresar lo que nosotros sentimos y vivimos en nuestra fe. Claro que sí, el poder besar la imagen, obviamente. Estarle dando de besos es como un signo de cariño, no a la imagen en cuanto tal, sino a quien representa, que es en este caso a Jesús. Pero el Papa Francisco insiste lo siguiente, que ojalá que ese cariño se lo tengamos también a los pobres. El Papa dice que a veces podemos, pues en la iglesia sí estar muy devotos, pero si no hacemos algo semejante con los pobres, tengamos cuidado, El apóstol Santiago dice que la religión más pura es visitar a los enfermos, preocuparse por las viudas. Por tanto, si uno tiene sus imágenes ahí muy bonitas y sus flores y sus velas y sus veladoras, lo cual es correcto, pero después nos olvidamos de besar las imágenes de Jesús en los pobres, de dar esa atención y cariño, cuidadito con eso, un poco de cuidado con ello. No porque de por sí sea malo tener sus imágenes y darles un beso, hacer una oración, pero tener mucho cuidado. Su servidor, ahí en la casa episcopal, en las mañanas cuando llego, toco la imagen de San José, me encomiendo a él, la imagen de la Virgen, después voy al sagrario y toco la imagen del sagrario, como un signo también de que quiero que mi cercanía a un corporal, pues esté muy en el corazón de Jesús, de la Virgen María y de San José. En la noche cuando me despido al final de mi oración, igualmente hago mi oración a San José, a la Virgen María, toco sus imágenes, y voy al sagrario y toco el sagrario como una forma corporal. Esto yo lo aprendí de comunidades, sobre todo indígenas, donde el tocar la imagen es un signo de comunión o de cercanía. No es una forma de magia, de superstición, sino es una forma de cercanía. Como cuando a una persona no basta decirle buenos días, sino darle la mano o darle un beso, significa la cercanía, el cariño que hay. Entonces con nuestras imágenes sí, pero recordemos que la imagen de Dios es también tu prójimo. Dar un beso al niño, al esposo, a la esposa, dar una cercanía, saludar con cariño a los enfermos, a
a los migrantes, a los que piden limosna. Es una forma también de expresar que nuestra religión es más plena y más total. No es solo en la iglesia las imágenes, sino las imágenes vivas que son los prójimos. Bien, son ya las 7:30, tiempo para que tengamos una pequeña pausa con esta música instrumental que nos ponen desde la cabina, pero sobre todo para que ustedes tengan tiempo de enviar sus preguntas. Recuerden, celular para mensajes de texto 967-101-2955, o también a las demás aplicaciones, Radio Tepeyac @live.com.mx, el correo electrónico, repito, radiotepeyac@live.com.mx, o al chat de la emisora www.radiotepeyac.com. Y aunque no estamos en vivo en este programa, sí es muy importante que ustedes nos manden con tiempo sus preguntas. También pueden mandarlas a los teléfonos celulares de la emisora católica de Comitán 963-634-1062, a la emisora católica de Trinitaria 963-154-7780. Después de una breve pausa, continuamos.
Volvemos a continuar nuestro programa. Les insisto, envíen sus preguntas. Tenemos otra pregunta de hace 8 días sobre sueños. Dice así: soñé que estaba en el mar y vi una Biblia que se estaba rompiendo, no sé si rompiendo o hundiendo. Así dice, se estaba rompiendo. Volví a verla, pero ya eran mis hermanos. ¿Qué significa? Padre Eladio, ¿qué le decimos a esta persona? Qué bueno que sueña la Biblia, porque eso quiere decir que tiene su Biblia y que posiblemente la lee con frecuencia, y eso es muy bueno, y que ha soñado a sus hermanos también. Podemos ver que si le da una cierta interpretación, qué bueno para que él siga leyendo la Biblia, la palabra de Dios, sea la oportunidad que tenga que iluminar su vida con la palabra de Dios. Y al soñar a los hermanos, pues es bueno eso, porque le da esa dimensión de ver qué hacer por ellos, qué es lo que nos pide la palabra de Dios, para ver por los demás, por nuestros hermanos. Por cierto, Padre, aquí en la parroquia y en la diócesis de Tenancingo, ¿qué experiencias hay? Es decir, ¿qué tanto se hace para que la gente lea la Biblia? ¿Hay cursos, hay algunas iniciativas, hay grupos? ¿Qué hay aquí en torno a la insistencia de que se lea más la Biblia? Desde luego que sí, se recomienda la lectura frecuente de la palabra de Dios, porque eso va a alimentar. Muchas personas sí ya van adquiriendo sus Biblias y la van leyendo con una cierta oportunidad en sus casas. Desde luego sí hay que insistirlo. Apenas hace cerca de un año también cada parroquia tuvo una dotación de Biblias para que en los trabajos pastorales, ya sea en la catequesis, en los grupos de estudio, de reflexión, todos pudiéramos tener la Biblia. Si a alguno se le olvidaba, ya yo podía decirles: aquí tengo algunas, y de ahí podamos hacer, y así lo hemos hecho. En algunas reuniones, cuando algunos no traen su Biblia, ya por esa dotación que tuvimos de Biblia, ya les podemos dar a los que no trajeron, y tenemos la oportunidad de estudiar y profundizar un poco más. Si alguien pregunta cuánto cuesta una Biblia, ¿qué le diríamos? Pues hay de diferentes precios, pero normalmente está alrededor de los 100, 150 pesos. Y claro, hay Biblias más elegantes que suben un poquito más sus precios, pero en lo general es preferible las ediciones más sencillas para que podamos usarlas con mayor frecuencia sin temor a dañarlas por el uso. Con ocasión de este sueño quisiera ampliar esta información. El Episcopado de Estados Unidos financió la traducción y la edición de una nueva versión de la Biblia al español, que ya no es el español que se habla en España, sino el español que hablamos en América Latina. Y va a ser la versión de la Biblia que servirá también para los migrantes hispanos que están en Estados Unidos y Canadá. Y ya se terminó de hacer la edición del Nuevo Testamento de esta versión latinoamericana, y ya están por terminar el Antiguo Testamento. A mí ya me regalaron el libro del Nuevo Testamento, pero hace poco unas personas generosas en nuestro país hicieron un obsequio a los obispos y a todas las diócesis de los 4 evangelios. El Papa Francisco está insistiendo: lleven el evangelio en su bolsillo. Claro que hoy, si alguien en su celular, también lo puede ahí descargar, hay muchas aplicaciones ahora. Pero entonces la diócesis nos regalaron a cada parroquia 50 Nuevos Testamentos. No es para vender, sino para regalar. Espero que dentro de 8 días yo pueda traer, ya estando en vivo aquí en la cabina, estos Nuevos Testamentos, y a las primeras personas que lleguen ahí hasta agotar, les podríamos regalar un Nuevo Testamento, pero ya no completo, sino solamente los 4 evangelios. A mí me mandaron 50, y a cada parroquia ya les hemos distribuido 50 libritos de los 4 evangelios, para que se pueda repartir a la gente. Nos importa mucho que la palabra de Dios llegue por todas partes. Esto significa entonces, respondiendo a la pregunta de quien decía que vio en sus sueños la Biblia en el mar, pero que se estaba rompiendo o hundiendo. Volví a verla, pero ya eran mis hermanos, que se estaban quizá hundiendo. Bueno, que la palabra de Dios te centre en Dios, pero la palabra de Dios te centre también en tus hermanos, para que no se hundan, que vean la palabra de Dios, como Pedro decía: Señor, dame la mano porque me estoy hundiendo. La palabra de Dios te levanta, te sostiene, para que no te hundas en los problemas que de por sí tiene la vida.
Pasamos a otra pregunta un poco complicada de hace 8 días. Dice, ¿el infierno ya existe aquí en la tierra? Algunos dicen que cuando uno muere, si fue malo, se va directo al infierno, si fue bueno, al cielo. Y la pregunta entonces, si es así, ¿por qué va a regresar Jesús la segunda vez aquí a la tierra? Entonces, la primera parte de la pregunta, Padre Eladio, ¿el infierno ya existe aquí en la tierra o será solo cuando termine nuestra existencia? De hecho, por la situación que viven algunas personas o familias, se llega a decir que se vive ya como un infierno por los problemas que tienen, morales, económicos, de salud o problemas muy graves, que se dice, estoy viviendo como en un infierno. Pero desde luego sabemos que en nuestra vida habrá una retribución. Si hicimos el bien, tendremos derecho al cielo. Si no hicimos el bien, pues también vendrá el castigo. Eso sí lo está hablando la palabra de Dios. Por ello sí tiene que haber un esfuerzo por primero afrontar esos momentos difíciles con mucha esperanza y con mucha fe puesta en Dios, y de esa manera saber que al final Él nos va a consolar, Él nos va a confortar, porque el Señor siempre tomará en cuenta todos estos sufrimientos que tenemos en esta vida. Sí, es decir, cuando uno termina, nos presentamos ante Dios y efectivamente Dios nos dice cielo o infierno según la vida. Lo podemos ver en varias partes de la Biblia, eso está muy claro. Pero el hecho de que haya infierno o cielo al terminar nuestra vida, pues no significa que no haya parte de cielo, parte de infierno aquí en la tierra, efectivamente. Pero la pregunta es más allá. Dices, bueno, si uno fue malo se va al infierno, si otro fue bueno y se fue al cielo, ¿para qué viene Jesús la segunda vez? Ustedes pueden ver capítulo 25 de San Mateo, donde nos habla de este juicio final. Jesús vendrá con todo su esplendor, ya no con la sencillez y austeridad de Belén y de Nazaret, ni del Calvario, sino ya con todo su esplendor. Lo dice claramente Mateo capítulo 25. Pero si alguien dice, si ya Dios a uno los mandó al infierno y otros al cielo, ¿ya para qué viene otra vez? Ahí se habla de lo que se llama el juicio universal, el juicio público. El otro es un juicio personal. El Señor nos juzga a cada quien según nuestras obras a la hora de presentarnos el día de nuestra muerte. Pero después viene un juicio de toda la humanidad para resaltar el poder de Dios, la fuerza de Dios y también el juicio que Dios hace de este mundo. Entonces las dos cosas son necesarias. La Iglesia habla de un juicio personal y de un juicio universal, y ambas cosas están en la Biblia. Pero ojalá que nosotros pues tratemos de en este mundo de no hacerle más pesada la cruz a nuestros prójimos, sino aligerarles la cruz, hacer un poco de cielo en nuestra propia familia, que nuestra familia no sea un infierno, porque efectivamente podemos hacer un infierno o un purgatorio aquí en la vida. Muchas ocasiones, Padre, la gente se nos acerca con sus penas y sus problemas, con sus lágrimas, y es cierto el infierno o el purgatorio que están pasando. ¿Cómo ayudarles? Pues con nuestro consuelo, con nuestra atención, con nuestra bondad. Hay mamás que sufren mucho por los hijos que andan por malos caminos, y hay hijos que andan en malos caminos reales, expuestos a 1000 cosas. Entonces, ojalá que les podamos ayudar, papás, familiares, hermanos y hermanas, nos ayudemos unos a otros. ¿Tú qué les aconsejas a estas personas que se acercan con un dolor grande como de un infierno, de un purgatorio en su casa, Padre? Desde luego lo primero es escucharlos atentamente, porque a veces es eso, expresar lo que está sucediendo y ya después ver qué situación tienen para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios y cómo iluminarlos desde ahí, desde la palabra de Dios. Si hace falta esperanza, darles esa esperanza, ya que Cristo supo afrontar muchos momentos de sufrimiento hasta llegar a la cruz, pero con mucha esperanza, porque vendría después la resurrección. Y desde ahí, desde la palabra de Dios, encontramos muchas luces para iluminar todas esas situaciones que pueden estar agobiando tanto a las personas como a las familias o a las comunidades. Efectivamente, ojalá que nuestra vida sea un inicio del cielo y no un inicio del infierno. Y eso, acercándonos a Dios, amándonos, ayudándonos, es como podremos nosotros empezar el cielo desde aquí en la tierra.
La siguiente pregunta que enviaron hace 8 días dice: ¿qué fecha es la celebración de San Ramón Nonato? Aquí en la ciudad de San Cristóbal tenemos la parroquia de San Ramón y el barrio de San Ramón. Se celebra la fiesta el 31 de agosto, ya se está acercando. Ojalá que puedan participar. Se ha hecho un esfuerzo ahí por parte de la parroquia para ir dignificando más esa celebración, como tantas otras de los barrios. Que no sea solamente música, cohetes, bombas, trago, que no sea esas cosas tan feas que hemos criticado de las procesiones, de los bailes, de los panzudos, el anuncio de la fiesta, sino que también sea algo mucho más digno. Ojalá que celebremos las fiestas con una buena confesión, una buena comunión, acercándose más al Señor. La siguiente pregunta es interesante y curiosa. Si una muchacha tiene novio, ¿puede recibir la confirmación? Pues depende, porque aquí en la diócesis de Tenancingo, ¿cuándo se hace la confirmación, Padre Eladio? Es a partir de los 10 años de edad. Por tanto, a esa edad, pues prácticamente no tiene novio. Aquí en Chiltepec, los noviazgos, ¿a partir de qué edad más o menos se van notando? Pues se va notando a partir de los 15 años, aunque algunos papás les dicen a sus hijas que no, que hasta que cumplan los 18 años, pero uno a veces se da cuenta que a veces antes de los 15 años ya hay algunos intentos de algún noviazgo. Sí, entonces aquí entre nosotros en San Cristóbal sí se puede hablar de que como la confirmación es a partir de los 14 años, alguien pueda tener novio. Pues no es lo más recomendable, pero lo real es de que existe. Entonces hay algunos que tienen 12, 13, 14 años y ya andan con noviazgo. No es recomendable, no es adecuado. Una buena edad para empezar un noviazgo, Padre Eladio, ¿cuál sería? Una buena edad para empezar un noviazgo más o menos formal. Lo ideal sería que entre más edad se tenga, puede llevarse ya un noviazgo porque ya hay más serenidad de la persona. Puede ser 18 años, 17, aunque pues empiezan antes, ¿no? Pero lo ideal sería que fuera de más edad para que pudieran estar más serenos en sus sentimientos, discernir qué es lo mejor y cómo saber tratar a la persona. Un noviazgo no es ya un adelanto del matrimonio. Noviazgo es para conocerse, para tratarse. Esto significa que se pueden ir conociendo y tratando pues desde niños, desde la escuela, en la primaria, en la secundaria, después si estudian la prepa, en la prepa, es para conocerse. Pero un noviazgo ya más formal es pues un compromiso mutuo para conocerse, tratarse más. Pero la insistencia que siempre les hacemos, no confundan noviazgo con matrimonio. No es que luego ya para conocerse más tiene que ser luego la cama. No, por favor. El noviazgo es noviazgo, para conocerse. Pero volviendo a la pregunta, si una muchacha tiene novio y se va a confirmar, se supone que tiene novio 13, 14 años, pues siempre y cuando se porten bien, si han tenido algún exceso por ahí que se confiesen y sí puede recibir la confirmación. Pero no es recomendable que tengan noviazgos antes de los 14 años. Como decía el padre muy bien, 17, 18 en adelante. Y tratar de irse conociendo con todo respeto, con todo comedimiento y con toda honestidad. Pero sí se puede recibir la confirmación. Aún más, conviene que vayan a las pláticas porque ahí en las pláticas preparatorias a la confirmación, aquí entre nosotros se habla precisamente de los mandamientos, de la castidad, del respeto, del noviazgo, de los sacramentos, incluido el matrimonio. Y si no se han portado demasiado bien en su noviazgo, se hace una buena confesión antes de la confirmación. La confirmación nos da el don del Espíritu Santo para que podamos vivir más cristianamente nuestra fe. Y por tanto, si una muchacha tiene novio y se va a confirmar, está bien, que vaya a las catequesis porque eso les va a ayudar a comprender más el sacramento que va a recibir y le va a ayudar también para que sepa darle al noviazgo el lugar que le corresponde. Pero no es recomendable que tan jóvenes empiecen con un noviazgo tan formal. Vamos a pasar a una última parte de nuestro programa dando lectura a algunas de las oraciones que nos han solicitado. Alguien dijo:
Le pido por favor que ore por mi salud. Hace 3 años que estoy enferma de mis vías respiratorias, vivo solo encerrada y atormentada. Siento que me voy a volver loca, pues no encuentran remedio a mi enfermedad. Siento que mi fe está débil. ¿Qué puedo hacer? Tengo miedo de morirme. Ánimo, ánimo de veras. Obviamente que, como usted dice, hay momentos que hay de desesperación que no puede uno respirar bien, y a cualquiera nos pueden pasar estos momentos. Encomiéndese al Señor, grítele al Señor, Señor, ayúdame, no me dejes, y le acompañamos con nuestra oración. Pero que la familia le acompañe, siga viendo médicos, y estamos con usted. Cuente con nuestra oración, con mucho cariño, para que Dios le fortalezca. Alguien más dice, Miguel Santis López, bonito programa. Le pido una oración por mi papá que tiene el vicio del alcohol y del cigarro. No, perdón, el que está enfermo es el papá, se llama Miguel Santis López. Con todo gusto, nuestra oración por esta persona. Alguien nos pide un saludo para la familia Pérez Vázquez y una oración también por su papá, que a veces viene enojado de su trabajo. Con todo gusto. Alguien que nos escucha en la Candelaria, barrio de la Candelaria, dice, quisiera que haga oración por mí porque no puedo dormir. En esos momentos de insomnio, tú dirígete al Señor, háblale al Señor, dile, Señor, ayúdame, te necesito, me haces mucha falta, pero cuenta con nuestra oración. Alguien más nos dice, Luis Rey, está muy bonito su programa, lo escuchamos cada lunes con mi mamá, me estoy preparando para la primera comunión, vivo en los Alcanfores. Felicidades, Luis Rey, un saludo a tu mami y nuestra oración con mucho cariño. Estamos ya concluyendo nuestro programa y lo hacemos con el canto que acostumbramos utilizar para cerrar. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Agradecemos muchísimo al Padre Eladio, párroco de nuestro pueblo, que nos haya acompañado en este programa. Padre Eladio, ¿alguna palabra para despedirte de nuestro público? Desde luego agradecer su atención y seguir encomendándonos en la oración, y que todos le pongamos mucho empeño en la misión y en la tarea que cada quien Dios ha concedido. ¿Alguna intención particular que tú quieras proponer a nuestra gente para que ore por ti, por tu parroquia y por tu familia? Desde luego ahorita estamos en este trabajo del plan parroquial para que Dios nos siga iluminando y podamos organizar mejor nuestra parroquia y podamos impulsar más la evangelización de nuestras comunidades de la parroquia. ¿Y cuándo Chiltepec o la diócesis de Tenancingo tendrá una emisora propia? Yo creo que posiblemente, si los que están participando en los momentos de catequesis y en los agentes, probablemente sí haya posibilidades de que pronto se pueda hacer. Ojalá, porque es un medio de evangelización que a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Muchas gracias por su atención. Sigan mandando sus preguntas. Recuerden, celular 967-101-2955, para que con tiempo podamos preparar las respuestas para dentro de 8 días, que con el favor de Dios ya estaremos en vivo aquí en la cabina. Y recuerden, el día de mañana yo cumplo 52 años como sacerdote, me encomiendo a sus oraciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes.